Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Mariana Bakoski, soy presidente de Mujeres Liberales Argentinas y esta noche tenemos un invitado especial que nos llena de orgullo porque cómo no vamos a tratar un tema como el fanatismo en la Argentina y no lo vamos a convocar al doctor Alejandro Gómez. Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola María, buenas noches. Gracias por la invitación. Muy bien. Con un poco de calor en Buenos Aires, inesperado, pero bueno. Bueno, me alegro. Le doy la bienvenida a cada uno de los integrantes de nuestro Zoom que todas las semanas nos siguen. Es realmente es fantástico verlos, eh, acompañarnos en cada entrevista. Les voy a contar quién es Alejandro Gómez para aquel que aún no lo conoce. Alejandro es doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, es Master of Arts por la Universidad de Chicago y profesor de Historia de la Universidad de Belgrano. Fue becario Fulbright y Fulbright Scholar in Residence del Colegio Coastal Georgia. Es profesor de Historia Económica y de Historia de la Empresa en UCEMA y profesor visitante en la UFM. Es autor de los siguientes libros: Creadores de Riquezas, Reflexiones sobre la Historia Argentina, José del Valle, político de la independencia de Centroamérica, La Patria Americana de José del Valle y Juan Bautista Alberdi, pilar del progreso argentino, entre otros. Además de haber publicado artículos en journals destacados, revistas históricas y en periódicos. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Yo quería hacerte una pregunta, Alejandro, a ver si me puedes explicar un poco. Viste que los argentinos somos apasionados por naturaleza, y te diría casi que somos fanáticos por naturaleza, porque no se entiende bien cómo es esto que la gente vaya a ver un partido de fútbol y por un partido de fútbol se terminen agarrando a los golpes, ¿sí? Eso habla de un nivel de falta de racionalidad importante, pero te diré que nos podemos poner a discutir sobre eso o sobre si el asado argentino es mejor que el uruguayo, o si la carne argentina es mejor que la brasileña, no importa. Ahí estamos discutiendo. Pero entiendo que hay una diferencia entre aquel que es fanático por sus convicciones políticas o religiosas y aquel que es fanático, por ejemplo, de la ópera. Creo que son distintos grados de fanatismo. ¿Me puedes contar un poco cómo se enmarca todo esto? Sí, bueno, primero yo diría que lamento decir que no es una característica única de los argentinos, ¿no? A lo largo de la historia y a lo largo de la geografía de distintos lugares, digamos, este pensamiento fanático, esta idea de seguir, no sé, un líder, una religión, etcétera, existe de siempre, ¿no? Y lamentablemente está volviendo en todo el mundo, ¿no? Ahora, nosotros vamos a hablar hoy, creo específicamente de por qué pasan estas cosas en Argentina, pero dejo claro, viste, que vos de repente salís, ni a hablar en Europa, la xenofobia es otra manera de fanatismo, ¿no? El racismo es otra manera de fanatismo, y existe en todo el mundo, y existen, yo siempre cuando doy las clases le digo, ojo que en África existe el racismo entre negros, ¿sí? Entre distintas tribus, entre distintas religiones, etcétera. Lo que pasa es que desde nuestra mirada, decir, bueno, en África son todos negros y son todos los negros iguales, o vamos a Asia y son todos chinos, japoneses, ojos rasgados no da lo mismo, cualquier cosa, es todo igual. Y no es para nada igual, y son muy también discriminadores entre ellos. Ahora, y esta palabra discriminación quizás después vuelva en nuestra charla, ¿no? Porque de alguna manera el fanatismo también implica la discriminación. Ahora, vos planteás dos
dos cuestiones. Y bueno, una cosa es ser el fanático del fútbol, el fanático de la ópera o el fanático de la pizza, ¿no? Y otro puede ser el fanático religioso o el fanático ideológico. Es decir, en cuanto yo soy fanático de tal pizzería o de tal comida o de tal barrio o de tal marca de automóviles, bueno, es mi libre albedrío, tengo mis historias con eso, algunos me pueden considerar un loco, etc. Ahora, cuando vos trasladas eso a la política, los políticos tienen funciones que cumplir y eventualmente toman decisiones que afectan nuestra vida, ¿no? Y ahí es donde se nos complica. O vemos el caso actual de los talibanes, ¿viste? Dice, bueno, la religión siempre tiene esta cuestión, a mi punto de vista, de que si vos la forzás, la llevas, entras a limitar derechos individuales de personas que no son religiosas, ¿no? Y esto se ve en distintos ámbitos, ¿no? Digamos, el avance de la sociedad en general, el progreso fue limitar estos fanatismos que lamentablemente están volviendo, ¿sí? Entonces, y cierro esta primera parte por si me querés, igual me interrumpís cuando sea, cuando ves qué te parece, porque esto no es una presentación así de todos los temas, ¿no? Pero justamente ahí antes de empezar a grabar y tal, vos le estabas preguntando a David, creo, y él hablaba, bueno, del tema este de las ideas, de avanzar, etc. Es decir, pensar una idea nueva o tratar de promover una idea nueva requiere muchísimo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno se siente más cómodo con algo familiar. Y en la Argentina lo familiar es el populismo, el intervencionismo, el peronismo. En otra época eran los golpes militares, para los que son más grandes, era, bueno, este gobierno no anda, que vengan los militares, y así andamos a los tumbos. Y hoy eso a un joven nacido después de los años 80 o no, ya no tan joven, bueno, no le entra en la cabeza, ¿sí? Entonces, de alguna manera el fanatismo te la hace más fácil. Ya no tenés que pensar, ya te la dieron así. Eso por un lado. Y por otro lado, vos ya perteneces a un grupo de fanáticos, tenés tu identidad ahí. No vamos a hablar hoy de los fanáticos de la ópera, porque también tenés ahí tu identidad, y aún entre ellos después tienen su discusión de, bueno, me gusta más este autor, este cantante, no, en este teatro se escucha mejor, no, tenés que sentarte en tal lugar porque ahí es justo, ¿viste? El que sabe absolutamente todo. Bueno, hablemos del fanatismo quizás político, religioso, en las ideas, ¿no? Y entonces, ¿por qué pasa esto? Porque pensar es difícil. Te cuesta esfuerzo, te consume energía. Uy, no me hagas, viste, cuando llegas cansado a tu casa, no me hagan pensar. No, hoy no quiero pensar más, ¿no? Y después el otro punto clave que yo veo que está faltando, lamentablemente, y vos ahí hablabas también de difundir ideas y conceptos, es la argumentación. Es decir, si yo sigo al líder y el líder dice blanco, yo ya no tengo que pensar, lo único que tengo que hacer es ir ahí atrás del líder, ¿no? Cada uno busca al líder que le gusta, ¿no? Y entonces ahí el fanatismo, entonces te da dos o tres cosas. Primero, te ahorra lo de pensar, vos ya no pensás, piensan otros por vos, vos seguís. Te da Segundo, identidad. te da la identidad, vos formás parte de un grupo, ¿no? Que eventualmente te va a respaldar. Y este es parte del problema, porque finalmente los fanáticos, liberales, peronistas, radicales o los que sea, y a mí también me pasa, yo no soy una excepción, ¿no? Digamos, cuando era joven tenía más ganas de discutir, hoy que soy un viejo ya no tengo tanta ganas de discutir, ¿viste? Digo, bueno, paso. Mirá, yo pienso esto, pero salvo que seas un alumno mío o una persona, o sea, no me voy a poner a discutir con una persona grande para que quizás cambie de parecer. Y ahí quizás yo estoy discriminando. Pues sí, bueno,
a este no me interesa ni argumentarle. Porque es un trabajo, porque cuando vos entras en el debate, bueno, tenés que pensar qué vas a decir. Por eso también, viste, los debates de televisión de los presidentes, una pérdida de tiempo, porque ellos ya van con su libreto y repiten todo el tiempo lo mismo. O los candidatos ahora que van a las entrevistas a los distintos programas. Le podés preguntar cualquier cosa, los tipos te van a contestar siempre lo mismo, primero porque no tienen ideas, y segundo porque pensar cuesta. Entonces tienen unos asesores que le dijeron, vos acá respondés esto, acá respondés esto. No salen de ahí. Alejandro, perdóname que te moleste, pero a mí, yo lo que quiero terminar de entender es el límite, ¿sí? Porque ser fanático implica tener un cierto entusiasmo ciego, ¿sí? Sobre algo y defenderlo de forma apasionada. Pero cuando uno en este defender de forma apasionada, ya de pasión se pasa a la ira, a la persecución, ¿sí? Estamos hablando de otra cosa. Sí, digamos, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Y que los liberales siempre mencionamos, decir, bueno, la regla de oro, mi derecho termina donde empieza el de los otros, ¿no? Es decir, yo puedo decir lo que quiero, y yo soy un defensor de la libertad de expresión extrema, ¿no? Que en algunos momentos me trae algún problema, ¿no? Porque yo no vetaría a los nazis, por ejemplo, así como no vetaría a los comunistas, ¿no? Por ejemplo, tienen derecho a decir lo que sea. El problema ahí serio. Perdón, hay alguien que está. Mariana, ¿podés silenciar a la gente, por favor? Ahí hay uno que está con la batidora y está escuchando. O sonaba eso, a esta hora sonaba eso. Listo. Bueno, pero entonces decía, el límite, acá hay una cuestión, el límite es la libertad del otro, ¿no? Es decir, vos podés ser fanático de lo que quieras, ¿no? Algunos que me escuchan a mí o me conocen a mí y que no están tan de acuerdo con mis ideas, me deben ver como un fanático del liberalismo, probablemente. ¿Viste? Ahora, yo digo lo que pienso y chao. Como dije antes, ¿no? Cuando era más joven trataba de convencer gente, ahora ya no me interesa más eso, pero cuando era joven iba y molestaba, y discutía, pero debatía. O sea, no era que si no te gusta esto, te vas de mi clase o te agarro a trompadas, ¿no? Es decir, la violencia física es el límite, ¿no? Y la violencia física, no solamente la violencia en acción, sino la amenaza de violencia. Y de hecho el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia física y tiene medios para condicionar tu discurso, ¿no? Te puede dar o no te puede dar publicidad en tu programa, te puede hacer perseguir por la AFIP, te puede amedrentar según el caso, según los países donde vemos más que te mandan un policía o te mandan, en una época eran los famosos automóviles Falcon o lo que fuere, ¿no? Es decir, no, y el tipo te dice, bueno, yo no te prohibí, vos podés decir lo que quieras, bueno, pero si me tenés, viste, 4 barra brava en la puerta de mi casa, yo me voy a sentir intimidado, viste, de hablar. O si estoy en riesgo de perder mi trabajo, si soy docente, o que alguien venga y me haga un escrache, o que alguien me haga una falsa denuncia por acoso o por lo que sea, ¿no? O sea, hay varias formas de censurar y, digamos, el Estado tiene ese poder de hacerlo. Entonces, y ahora, si el Estado encima se mete en fanático, como son, por ejemplo, a mi entender, los K, que son fanáticos, ¿no? Son talibanes, no entienden de razones, ante lo evidente niegan o afirman, según el caso, ¿no? Ahora, todo esto viene siempre por la misma cuestión, me parece a mí, que es
vos primero presumís, y esto nos lleva a otra cuestión que es parecido a la economía, ¿no? Es decir, bueno, para evitar el fanatismo tiene que haber tolerancia. O sea, una persona que no es tolerante es un fanático de lo que sea, ¿no? Y esto, la tolerancia, otra vez, implica esfuerzo. No es fácil tolerar al que piensa distinto, ¿no? Aún acá hoy, en esta charla, si viene uno, levanta la mano y empieza, ¿viste? Al principio una pregunta está buena, dos, ¿viste? Y ya después vos decís, ¿viste? No, bueno, pasamos a otro tema, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a requerir, ¿viste? Explicarle, mirá, esto no es así, y esto es así, y esto es así. O sea, es más fácil, ¿sabes qué? Lo muteás, ¿viste? Y chao, como se dice ahora, lo cancelás. O sea, la cultura de la cancelación. El que piensa distinto, o yo considero que estuvo haciendo cosas equivocadas, porque hay hasta un fanatismo ahora retrospectivo, que es esta cultura de la cancelación de determinados próceres o autores, etcétera, ¿viste? Entonces, ¿cuál es el punto? Que también ser tolerante es un esfuerzo. O sea, y lo que no entiende la gente, me parece a mí, la mayoría, es que yo no es que tolero a otros porque yo soy bueno y soy muy tolerante, sino que estoy haciendo esta cuestión que es, estoy pensando en que otros me van a tener que tolerar a mí. Uno nunca piensa que uno es insoportable. Para uno los demás son insoportables y uno no. Entonces, lo importante de esto es que la tolerancia es una moneda de dos caras, ¿viste? O sea, de un lado está el otro, pero del otro lado estás vos. O sea, y con eso, lo que estamos viendo es una sociedad civilizada, porque si no es el más fuerte, ¿no? Hoy el Es más la ley fuerte de la selva. claro, hoy el más fuerte es el que tiene más votos, ¿no? Porque el sistema se ha ido cambiando. Antes el más fuerte era el que tenía más fuerza física. Después esto medio se acomodó y dicen, no, los que nacieron de tales familias y tal. Y tenemos derecho a gobernar porque somos una casta especial, que venimos de acá. El derecho de sangre, ¿no? Después vino la idea de la libertad, no, somos todos iguales. Y vino el debate de, bueno, ¿y cómo sabemos quién va a estar ahí? Bueno, hay que elegir. Se llegó bueno, ¿y quiénes pueden elegir? Y ahí se llevó esto otros 100 años. Llegamos al siglo XX, sufragio universal. Todos pueden elegir. Ahora, el tema es que el que elegimos está para administrar ahí, no para imponer una visión del mundo, ¿no? Este es el tema, que es lo que ha pasado a lo largo del siglo XX. Los gobiernos se creen que tienen el derecho a imponer su visión. Cada gobierno que llega quiere imponer su visión del mundo, ¿no? A los otros. Y cuando vos protestás, cuando uno protestamos, te dicen, no, esto es lo que votó la mayoría. ¿Viste? Entonces yo le digo al que está ahí, que a veces me dice, bueno, hoy los que estamos acá, justo somos mayoría, votamos que vos no vas a dar el auto a nosotros. No, pero el auto me lo compré yo con mi dinero. Bueno, pero votamos, somos 10, votamos que tu auto ahora nos pertenece a todos. No. Y bueno, es lo mismo. O sea, vos elegís a un administrador, elegís al administrador del consorcio, lo eligen. No se convirtió en el dueño del edificio, el administrador del consorcio. Administra el consorcio. Nosotros pagamos los impuestos, las expensas, bueno, sí, según el caso, ¿no? Pero entonces, el problema está en que, claro, si vos empezás a hablar de todo esto, y por eso es interesante, y ahí también salió, no me acuerdo si esto fue que antes de empezar a grabar o no, pero que es un tema que está presente, los jóvenes que se acercan a estas ideas de la libertad. Sí. Me acuerdo que esto fue antes de comenzar a grabar, que yo te conté que si bien tengo un excelente trato con Javier Milei, veía con asombro que los chicos siguen a un líder, a un héroe, en este caso positivo, porque tranquilamente podría ser la figura de un héroe negativo como Hitler, ¿sí?
Y por suerte, Javier Milei es liberal. Pero yo lo que veo es, en algún momento digo, ¿qué es lo que pasa? Que realmente no conocen cuál es la doctrina liberal, cuáles son las ideas que propone el liberalismo, y me chocó cuando escuché hablar sobre liberalismo popular. Y ahí cuando dije, no, vamos a tener que llamar a Alejandro para que nos explique esto, porque evidentemente si llegamos a esta instancia es porque los chicos no entienden a quién están apoyando. Bueno, este fenómeno de Milei, a mí también el otro día conocía el caso de una persona joven, no sé, 16, 17 años, que va a votar por primera vez, y, o sea, no directamente relacionada conmigo, pero dice, de Avellaneda, pobre, familia pobre, etcétera, y que preguntaba, bueno, ¿cómo puedo votar a Milei? ¿No? Y claro, medio tuvo una desilusión la chica, porque en Avellaneda no podés votar a Milei, tenés que vivir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero entonces, ahí hay, y es un tema además que entre liberales más viejos, menos viejos, etcétera, hay todo un debate. Mi amigo Roberto siempre está dando esa batalla, Roberto Cacharano, que está dando esa batalla de los modos, la forma, los modales, y que los seguidores de Milei son unos maleducados y los jóvenes. Tiene razón, pero, ¿no? Y no nos ponemos de acuerdo. Pero, claro, a él lo insultan, ¿no? A Roberto, ¿no? Yo digo, hace, no sé, 2 o 3 meses, él puso una foto, Roberto Cachanó, que puso una foto con un perro, qué sé yo, porque la hija trabaja con perros y tal. Y yo le hice una broma, porque yo soy amigo de él, entonces él me hace bromas a mí. Yo le hice una broma en el Instagram, creo que era. Salieron sus admiradoras a reputearme. ¿Viste? Que él tuvo que salir a aclararles. ¿Viste? Yo le decía a cada uno, mirá, vos no sabés ni quién soy yo, ni de dónde lo conozco, ni las barbaridades que él me dice a mí, ¿no? Y por eso yo puedo decirle barbaridades a él, ¿no? Entonces, pero, viste, yo le puse, ¿qué cara de pánico tiene el perro? O sea, no lo insulté, solamente puse él, como diciendo, te vio a vos y se asustó. Me puteaban, hacían fila para putearme en Instagram. Claro, no era Twitter, no era ni Twitter, porque Twitter es más violento. Esto era Instagram, ¿no? Bueno, salió él a aclarar, ¿viste? Le dije, mira, pará, estás loca de tus amigas, porque son todas, ¿viste? O sea, no son los jóvenes de 16 años que siguen a Milei y te recontra reputean cuando vos decís algo. O sea, esto es un tema de todos. ¿Por qué? Porque volvemos siempre al punto de partida. Primero, no aceptás que alguien piense algo distinto. Estas redes también multiplicaron eso, ¿no? Porque antes vos no te enterabas de nada porque nadie te veía, o sea, éramos los 5 o 6 que íbamos acá, allá, etcétera, y viste, si vos discutías con alguien en una reunión presencial, nunca más de ahí, nunca nadie o escribías cartas en La Nación y el otro tipo te contestaba en una carta en La Nación. La Nación te daba, con suerte, según cómo te llamaras, te daba 3 cartas y listo. Ahí se terminaba la discusión. Pero hoy cualquiera viene, te pone una foto de un perro y una arroba 32.000 números y te dice cualquier barbaridad. Vos ponés la cara. Es decir, yo primero, a nadie que no me ponga su cara y su cara no le contesto, obvio, te bloqueo y chao, te fuiste, ¿no? O sea, no voy a discutir con alguien que no sé ni quién es, ni me interesa. Pero al punto de lo importante que es esto. Entonces, siempre está esta cuestión, me parece a mí. Es decir, para yo más o menos tener una idea clara de estas cosas, yo siempre recuerdo cómo empecé con el liberalismo. Un amigo con el que yo discutía, y él ya era más liberal, y yo discutía, y entonces el tipo me decía, no, esto no es así, anda a leer esto. Bueno, y yo iba a leer, ¿viste? Y después venía y me decía, no, bueno, y volvía y repreguntaba, no, anda a leer esto, no, bueno.
y ¿sabes qué? Tenés que ir a estudiar con este. Entonces te mandaba, viste, a un lugar y a estudiar y tal. O sea, todo eso es un trabajo, ¿no? Es un esfuerzo. O sea, no aprendés liberalismo en 10 días. Los fundamentos, ¿no? Las ideas nuevas, primero que te sacan de tu lugar de confort, ¿no? Acá hay un resurgimiento porque el país está tan decadente que ya los pobres no creen ni en las muertes. Ellos están buscando otras cosas, ¿no? Ahora, esas otras cosas alternativas, primero te las dice alguien. Digamos, yo para hacer o sea, en mi caso, yo tenía, no sé, 20 años, 21 años, ya era grande, tal, o sea, ya estaba en la universidad y tal. Pero es decir, lo veía a Álvaro Alzogaray hablando en la televisión con Neuta y tal, ¿viste? Y digo, y bueno, acá, a ver, esto tiene sentido. Pero verlo al Alzogaray, los programas con Neuta, donde fuera, yo después iba a la facultad, tenía mis profesores radicales y tal, me aplastaban los tipos, ¿viste? Porque yo decía, yo escuché tal cosa, y el tipo me sacaba la ficha en un segundo y me decía, claro, eso lo dijo Alzogaray, ¿viste? Y me tiraban abajo del camión, ¿entendés? Ahora, yo escuché Alejandro, espera un poquito porque lo tenemos al hijo del ingeniero Álvaro Carlos Alzogaray. Está con nosotros lo conozco al así de vista, ingeniero lo hemos tratado Álvaro alguna vez. Luis Alzogaray. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas noches. Es presidente de la Convención Nacional de la UCD. ¿Estás por ahí? ¿Estás desmuteado? Desmuteate, por favor, así lo podés saludar a Alejandro. Ahí Hola, va. Dale que ¿se me estaba escucha? perfecto, dale. Sí, ¿qué Saludalo, tal, Álvaro? Alejandro, por favor. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Yo también Muy bien. te conocí en alguna oportunidad y sé que Sí. tenemos amigos en común como Roberto, que te estabas refiriendo recién. Y que he tenido mucho gusto en venir a escucharte por tus antecedentes, digamos así, dichos por amigos comunes. Así que bueno, Este, estaba escuchando que hablabas de mi padre en la época que hablaba por televisión, que era todo claro, un acontecimiento nuevo, y que le explicaba por televisión a la gente cuáles eran las políticas liberales que tenía que llevar adelante, ¿no? Con un pizarrón y un puntero, que era un hecho nuevo. Por eso la gente empezó a entender un poquito, como si fuera así un maestro, ¿no? Un profesor, como somos, digamos. tal cual. Directamente a la gente. Pero ahora, pero vos después tenías que ir a estudiar, viste el tema, es decir, bueno, hay uno ahí que está dando estas ideas, está hablando y tal, y tiene sentido, pero vos después tenés que ir a leer, viste, de qué está hablando. Bueno, de qué autores menciona, los vas a leer, etcétera. Y creo que ahí nosotros, yo ahí me incluyo, ¿no? Es decir, tenemos, o sea, tenemos dos opciones. O nos quedamos quejándonos de los chicos maleducados, que tampoco son todos así. Lo que pasa es que vos contás, o sea, por 50 que no te insultan, hay 5 que te insultan, no sé, será el 10%. Entonces quedan como que todos insultan. Y eso tampoco es así. Ahora, así como en su momento, Alzogaray empezó a convocar gente que no teníamos nada que ver. Digamos, yo en mi casa, yo siempre cuento esta anécdota, mi padre me decía, ¿cómo puedes ser liberal si sos pobre? ¿Viste? Mi padre era radical, de radicalismo, ¿no? Entonces no entendía cómo a mí me podían, bueno, digamos, pero yo tampoco entré así por un tubo, yo empecé a preguntar y a cuestionar, y bueno, andá y lee esto, y andá y lee lo otro, y hay evidencia, ¿no? Ahora, ese trabajo quizás hoy ya no se haga, porque los tiempos han cambiado, pero se puede hacer de otra manera. Lo hacemos, Alejandro. Claro. Porque notando esto, primero y principal que la gente no tiene tiempo para leer. Y además que no tiene voluntad para leer, porque cuando vos hablas de tolerancia, la tolerancia se adquiere haciendo un ejercicio
de introspección, un ejercicio de reflexión, de estudio, de análisis, y la gente no tiene tiempo. Entonces, lo que hemos hecho desde esta agrupación es ir creando espacios donde se debaten todos estos temas. ¿Sí? Sí. Y donde la gente se instruye de otra forma. No tanto leyendo, pero sí escuchando a personas, por ejemplo, como vos. Sí, yo ahí diría dos cuestiones, ¿no? Y como siempre, como a mí me gusta disentir, para eso estoy diciendo. Yo no sé si la gente no tiene tiempo o lo usa el tiempo de otra manera. Yo supongo que tiempo hay. Si vos mirás la cantidad de horas que están mirando el teléfono, la gente, yo incluido, ¿no? Por suerte todo esto no existía cuando yo tenía ese entusiasmo por leer, porque si no, hubiera tardado más tiempo. Hay más distracciones, ¿no? Y seguramente hay alternativas también para compensar, porque bueno, volvemos al punto central, esto, ¿viste? Bueno, la lectura no es para todo el mundo, ¿no? Esto de aprender leyendo y que no es para todo el mundo. Yo porque tengo la visión cegada de ser académico y entonces es como que, ¿viste? Yo digo, no, leí poco y hablas con otra persona y decís, bueno, leyó un libro en todo el año, con suerte, ¿viste? Yo digo, no, leí poco, este año solamente leí 60 libros, ¿viste? Y estuve perdiendo el tiempo, ¿viste? Digo yo, ¿no? Claro, es mi trabajo. Y entonces es lo mismo, yo me comparo con un profesor de educación física, ¿viste? Y el tipo me diga, entrené poco y corre 2 maratones y yo no corro el colectivo. ¿No? Es decir, bueno, cada uno en lo suyo. Pero, digamos, sí, lo importante de este caso, es decir, o uno se queda con el personaje, Javier Milei, ¿no? O se queda con la cantidad de gente que atrae curiosidad a estas ideas y poder dar más fundamentos, ¿no? Yo sé que de repente en Twitter, viste, es una cosa compleja, porque además, digamos, es complejo ya de entrada cuando vos empezás con alguien que te está insultando, viste, y ya querer decirle, bueno, ¿sabes qué? Si vos me insultás, yo no te voy a dar no te voy a decir lo que pienso, porque no te voy a favorecer con mis ideas. O sea, no te voy a dar, finalmente, porque acá hay otra cosa que es interesante, es decir, bueno, las ideas tienen un valor fundamental. Es decir, bueno, o la experiencia que cada uno de nosotros tenga. ¿Sabes qué? Yo no te la voy a, o sea, no te voy a, pero si sos un maleducado no te voy a explicar. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Porque me quedé pensando en Javier Milei, que es una persona, estamos de acuerdo que es un hombre formado, ¿sí? Yo personalmente creo que es una persona que es un tipo muy formado, pero a veces sus propias ideas hacen que tenga comportamientos fanáticos. Y lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el rol que el ego y el orgullo juegan en este tipo de comportamiento? Bueno, yo creo que eso sería más para un psicólogo, ¿no? Pero voy a opinar, como justo ayer lo vi en la televisión, ¿no? Y claro, los que le preguntaban ahí en el canal de La Nación le preguntaban, y él dice, mira, yo soy así, y soy así siempre, ¿viste? Y entonces, ¿por qué querés que...? Claro, y nosotros todos pensamos más o menos parecido, no, pero no sería mejor si vos fueras más moderado, etc. Bueno, quizás ninguno de todos estos chicos que decimos que se acercaron a estas ideas se hubiesen acercado si él fuera un normal, entre comillas, lo que sería normal para nosotros, ¿no? Es decir, el tipo es así. Y él además, y es coherente con sus ideas, el tipo te dice, yo soy así. Y bueno, digamos, yo no recibo plata del Estado, nadie me... O sea, yo soy de esta manera. ¿No te gusta? Anda a otro lado, porque eso es el liberalismo. ¿No te gusta? Vota a otro. Y el tipo te lo dice así, y está bien. Uno diría, bueno, en el mejor de los mundos, ¿viste? Bueno, el perfecto. Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Yo creo que ahora, que lo seguí, pero yo, como digo, lo sufrí en carne propia por hacer un chiste, ¿viste? Me salieron
20 a putearme porque le dije la foto, el perro tiene miedo. Y gente grande, ¿no? No eran chicos, ya veía la foto, la cara de la foto, ya podía ser mi madre alguna, ¿viste? O sea, muy grande. O sea, ¿qué te metes? Si no es, o sea, ¿y a qué responde eso? A la idea de defender al líder, en este caso era Roberto, ¿viste? O sea, que es el que de alguna manera representa la voz de muchos cuando habla y explica, ¿no? Y entonces surge ese comportamiento fanático, ¿no? Esa necesidad de participar de algo. Y entonces, claro, en ese lugar donde está Javier, digo yo, a mí nunca me pasó, no voy a decir ni por suerte ni por desgracia, de tener tanta gente que te sigue, y supongo yo que cuando te subís te da más vértigo, ¿viste? Y entonces, y tenés que tener, primero tenés que tener obviamente tu ego, ¿no? Te la tenés que creer, ¿viste? Para ir a determinados lugares, a determinadas situaciones, vos tenés que estar bien plantado, y si llegás con un estilo, ¿viste? Dice, bueno, llegué con este estilo, ahora quieren que cambie de estilo, ¿viste? No sé, yo no lo veo. A mí me gustaría más moderación, pero bueno, es independiente. O sea, yo lo que pienso todo el tiempo es cuántos de esos jóvenes seguidores de él pueden seguir defendiendo estas ideas si él no está. Si él desapareciera del ámbito de la política, ¿viste? Y se fuera a hacer su emprendimiento y ya, listo, terminó con su... Entonces, el problema es ese, es decir, que las ideas tienen que funcionar sin que exista el líder, ¿no? Porque si es fanático liberal y si es fanático peronista, es fanático. Y un fanático, si apunta a la política, eventualmente cuando tiene poder se acabó, te censura. Alejandro, perdona que te interrumpa, pero ya estamos en los 45 minutos y la tengo a Mariana Jaldo que me dice, María, tengo un montón de preguntas, así que si me permite, le vamos a dar espacio a Mariana para que nos empiece a dar las preguntas de nuestra audiencia. Gracias, Mariana. Muchas gracias, María. Disculpen mi dificultad para hablar, pero estoy bastante congestionada. Hoy volví a Buenos Aires, a Capital, estaba en Tucumán, yo soy tucumana, estaba paseando, y hoy regresé después de unas vacaciones, y como estoy escuchando poco, estoy muy congestionada, escuché poco, pero logré escuchar en el avión a personas que hablaban sobre Menem. Entonces se me ocurre preguntar o traer acá, Menem, ¿por qué Menem no tiene fanáticos? ¿Es una? O sea, los fanáticos actuales tanto de Cristina como de los nuevos líderes políticos, es gracias a un evento de divulgación, el de las redes, digamos, es algo más como, es un fenómeno planeado. Esa es mi pregunta. ¿Por qué los antiguos líderes no tienen fanáticos de la manera que vemos hoy? Justamente esta persona que escuché en el avión era, ¿por qué de Menem se habla tan mal? O sea, yo no lo voté a Menem, hay una negación, hay movimientos, no voy a especificar, pero me toco esta parte del cuerpo si alguien dice Menem, porque Menem trae mala suerte, y esas cosas. Yo creo que ahí podría haber 2 o 3 cuestiones, ¿no? Digamos, sí, Menem tuvo fanáticos en su momento, mientras estuvo en su apogeo, ¿no? Eventualmente, en los 90, cuando era presidente, ¿sí? Después, claro, vino la crisis del 2001,
si bien él no estaba, esa crisis estaba muy atada a lo que era la convertibilidad y el gran endeudamiento, etcétera, ¿no? Y ahí había que salir de eso, y había que buscar un enemigo para seguir adelante, y a mí me da la sensación de que Menem, entre otras cosas, se lo empezó a asociar, obviamente, con las ideas liberales, con el que se llamaba el neoliberalismo, mal llamado el neoliberalismo, ¿no? Y de ahí se quedó todo lo malo fueron esas políticas que implementó Menem, ¿no? De las privatizaciones y las desregulaciones y todo para esto. Entonces vino esa demonización, ¿no? Que igual le siguió siendo funcional hasta el último de sus días en el Senado, Menem a ellos y ellos a Menem, ¿no? Eventualmente trabando las causas y tal, ¿sí? Entonces, por el lado ese a mí se me ocurre esa respuesta. Ahora, del mismo modo, habría que ver qué pasa con Cristina cuando ya no tenga poder, ¿sí? ¿Seguirá habiendo tanta cámpora, etcétera? ¿O qué pasa? Porque una cosa es tener poder y sobre todo tener dinero, ¿no? Y la sociedad argentina es bastante voluble en cuanto a los líderes que tiene líderes momentáneos. Pues, o sea, las ideas son siempre más o menos las mismas. Un Estado intervencionista, más moderado, menos moderado, más honesto, menos honesto, pero intervencionista, ineficiente, grande, bobo. Y lo que cambian son estos líderes, ¿no? Estas buenas costumbres, en fin. Pero ideas revolucionarias, como digo yo, que serían las ideas de la libertad, no. Entonces, mirar qué pasa con Cristina dentro, si es que llega a vivir 90 años como Menem, a ver cuántos seguidores tiene. ¿Sí? No creo que tenga muchos. Está bien, muchas gracias. Y otra cuestión, escuché por ahí, es que la verdad es que me está costando mucho escuchar. Estuvieron hablando de Milei. Soy docente de la UCA en metodología de la investigación. Entonces, esta cuestión de lo que es plagio, que se está atacando a Milei, es como que me pone en un lugar, a mí Milei me aportó muchísimo, pero me pone en un lugar como docente o como persona formada de, no tenemos que tolerar todo. ¿Por qué a unos sí y a otros no? O sea, escuché en los grupos y en algunas redes leí de digamos, apoyando a Milei por este plagio que hizo, que se lo ataca obviamente desde del lado contrario. ¿Por qué siempre vamos a eso, a tolerar o naturalizar lo que no corresponde? Bueno, ese es un buen ejemplo de fanatismo. O sea, le toleran cualquier cosa. Es decir, como tiene estas ideas que a mí me gustan, son lo mismo que, o sea, es el mismo comportamiento de los que defienden a Cristina, ¿no? Y entonces los tipos dicen, bueno, pero las ideas están ahí, las ideas son de todos y tal. Sí, es cierto. Pero yo no puedo agarrar una página de un libro, ponerla en una columna y firmar con mi nombre. Y Javier tuvo suerte que plagió a Mises y no a Borges. Porque si no lo agarra a Kodama ya lo tiene preso. ¿Viste? Tuve que vender el departamento para pagar. Porque Kodama es un perro de presa de Borges. Bueno, puede poner, no puede, capaz que yo estoy hablando de Borges, me viene y me quiere cobrar derecho de autor, ¿viste? Es decir, y con esto a qué voy, digamos, las ideas, porque yo leí algunos que lo defienden. Primero, otra vez volvemos al punto. Hay que ver quiénes, cuando vos me decís, bueno, están los que lo defienden, ¿no? Ahora,
¿Quién fue? José Luis Espé, una persona con nombre y apellido, Ricardo López Murphy, un profesor de la UCA, o son los seguidores, ¿viste? O hay algunos que no voy a nombrar porque no quiero que me recibir después una andanada de insultos, pero hay 2 o 3 que son conocidos, que tienen nombre y apellido, de estos, de seguidores, que quizás que le justifican eso. Es decir, yo puedo escribir ahora una columna para el diario X poniendo ideas de Mises, de Hayek, de Alzogaray, de Adam Smith, etc. Poniendo las ideas con mis palabras. ¿Viste? Cualquiera que lea va a decir, yo no inventé que la división del trabajo genera riqueza y que el libre comercio genera prosperidad, etc. Pero yo lo pongo eso y lo pongo con mis palabras, escribí la columna. Ahora, si yo agarro 3 párrafos del libro La riqueza de la nación, los copio textual, lo pongo ahí y digo que lo escribí yo, eso es una estafa, ¿no? Porque por algo alguien lo escribió y tiene el derecho a autor. Me pongo a cantar una canción, me pongo a cantar Yesterday y digo, mira, se me ocurrió esta canción. ¿Viste? Voy a la discográfica y grabo la canción, mira, se me ocurrió a mí. ¿Por qué es eso? ¿Viste? No. La escribió, no sé, Lennon, McCartney, uno de los dos juntos. Entonces, ahí hay un trabajo, otra vez, que hacer, y esto tiene que ver con esa decadencia que es todo igual, ¿viste? Y esto que yo dije hace un rato largo, o sea, las ideas tienen valor, el conocimiento tiene valor, ¿no? Es decir, alguien tuvo que estar tiempo pensando. Hoy es más accesible, no tenés que pagar, te metes en Google, buscás, igual te tuviste que comprar la computadora para meterte en Google, ¿no? Digamos, y además pagás recibiendo avisos y tal. Pero acá claro, como es un país de delincuentes, mayoritariamente los líderes, ¿no? ¿Viste? Dice, bueno, yo me robo un párrafo. Porque aparte, está difundiendo mis ideas. Y el problema es ese. Es decir, entonces, si difunde mis ideas, vale hacer cualquier cosa. Entonces, el problema no es que está mal, el problema es que los que lo hacen no tienen mis ideas. O sea, si Cristina fuera liberal, entonces estaría bien que se haya robado todo el tema de los hoteles y todo eso. Ese es el problema, me parece a mí. Alejandro, te quería hacer una consulta. ¿Viste el video de la docente kirchnerista que estuvo en las redes? ¿Pudiste verlo? Sí. Si dijera que no habría estado viviendo en la Argentina la última semana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ahí hay 2 o 3 cuestiones. Yo voy a decir, yo di clases en colegio secundario allá en mediados de la década del 80 y toda la década del 90. O sea, 14, 15 años di clases en colegio secundario, ¿no? Obviamente era otra época, otra vida, etcétera, ¿no? Y yo iba y enseñaba Hayek y Mises. Les hacía leer a los chicos en la escuela, ¿no? Seguramente estaba adoctrinándolos, ¿no? Ningún padre se fue a quejar porque ni entenderían o no sabrían, y tampoco me venía alguno a hablar del Che Guevara y qué sé yo, y no le iba a gritar así, pero les habría gritado por miles de otras cosas, ¿no? Ahí hay una parte donde la profesora, porque ya, claro, cuando la tipa cayó al piso, ya levantó y le pegan patadas y todo, ¿no? Por eso va a resultar raro la explicación que doy yo. Yo pensé que la iba a matar y no la está defendiendo. No la estoy defendiendo, pero así, esto de que un pibe, viste, te conteste una barbaridad, o sea, lo que vos considerás que te lo contesta mal, y vos le decís, ¿sabes qué? Te pongo 10 unos. Se lo habré dicho. Por suerte, en mi época, cuando daba clase, pues, no había teléfonos celulares que pudieran filmar, ¿no? Porque yo habría dicho barbaridades. Y otra vez está el tema, ¿no? Es decir, yo cuando doy clase, trato de promover las ideas de la libertad, ¿no? Obvio que no les grito desaforadamente como esta pobre mujer
Y otra vez, digo, parece que la estoy defendiendo. Cuando vos te muestran un video de 1 minuto, primero, la tipa venía haciendo esto hace tiempo. Eso está claro. Es como, viste, cuando ves el video del perro tocando el piano. Viste, el perro no se paró un día en el piano y justo yo estaba con el teléfono y lo filmé. El perro vendría haciendo algo hasta que un día dije yo, lo voy a enganchar un día tocando el... Primero habrás intentado y el perro justo el día que vos lo querés filmar no toca el piano. Entonces vos ya andás dando vueltas alrededor del perro cuando está por ahí y cuando empezó a tocar el piano vos lo grabás y lo subís. O sea, a esta sabían que se le salía la cadena, que era una adoctrinadora, que era... Le dijo al flaco, yo le hablo, vos la filmás. Está, porque el que la filma está en la otra punta, no está al lado del pibe. Bueno. La tipa es una intolerante, ¿no? Si fuera Milei dando clase, o yo dando clase y haciendo leer capítulos de los fundamentos de la libertad de Hayek a los chicos de 5º año, me hubieran dicho que los estaba adoctrinando. Digamos, yo después les hago leer el manifiesto comunista también, ¿viste? Entonces vemos. Pero esto creo que el tema acá central es el siguiente. ¿Cuántos profesores de historia hay? ¿Y cuántos hay liberales? ¿Y cuántos hay socialistas o no tan liberales o peronistas, etcétera? Y el colegio tendría que tratar de tener un mix de eso, ¿no? Mucho más peligroso que esta mujer son los profesores copados que le dan las mismas ideas, riéndose, tomando mate y comiendo bizcochitos. Comiendo bizcochitos, Todo etcétera. lo veo, no tenés una idea. ¿Viste? Y ya lo tenés. Bueno, por maltratadora, ya tuvo su castigo con todo esto. La tipa tuvo, por más que salga en la red a hacerse la guapa, porque nadie está preparado para semejante exposición. Los políticos sí, los artistas sí, pero una profesora que no conoce a nadie, que empieza a salir su nombre por todos lados, todo el mundo habla de... Eso ya debe tener un estresazo la señora esta, que es, bueno, se lo ganó, porque aparte lo venía haciendo, ¿sí? Y no es, como dice el presidente, un debate. Un debate es, bueno, mirá, para la vez que viene, hacé este trabajo y comparame esto con esto, y hace esto, y hagamos grupos y hagamos esto, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es lo que hay, porque y el tema central acá está en que los profesorados, esta mujer era directora de profesorado de la área de historia, o sea que los profesores salen así, ¿no? Y los profesores van a enseñar lo que les enseñaron. O sea, yo siempre digo lo mismo, o sea, si yo no hubiese tenido esta inclinación o no hubiese tenido este amigo que me dice, anda a leer por ahí, yo estaría defendiendo el socialismo o el peronismo, o quizás sería radical, ¿no? Bueno, tuve exposición a otras ideas que me gustaron y las seguí, ¿no? Pero cuando vos solamente estás expuesto a esta idea de la justicia social, de la igualdad de derechos, de que sos pobre porque está el rico que te robó, de que el Estado te tiene que dar todo, ¿quién va a pensar algo distinto? Por eso el milagro de este caso de Milei que decimos que hay que aprovechar para dar más fundamento, para que esos pibes, en lugar de ser unos fanáticos, descalificadores, puteadores seriales del que piensa distinto, tengan más fundamentos, tengan más herramientas para entender lo importante de eso. Personalmente creo que tenemos que tomarlo a Milei como un tomo más dentro de lo que es el liberalismo en la Argentina y tomarnos en serio la responsabilidad que tenemos de conformar, si es posible, un único partido liberal entre todos los liberales y aquellos que abrazamos las ideas de la libertad y las ideas republicanas, porque yo la verdad que no quisiera que un chico piense que ser liberal es andar puteando como putea Javier.
no quiero eso. Yo quiero que aprenda a ser tolerante, aprenda a ser respetuoso, aprenda a hacerse respetar, aprenda a tener libre pensamiento, ¿sí? Creo que tenemos que ir para ese lado. Y eso también se enseña. Porque putea cualquiera. Ser respetuoso y ser tolerante, no. Claro, y creo pero que ahí... nos merecemos ese tipo de políticos. Podemos ser diferentes. Podemos llegar a ser, es lo que espero, realmente es lo que espero. Podemos llegar a ser la tercera fuerza nuevamente, demostrando que somos distintos. Es mi visión. Me gustaría preguntarle si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta. Mariana, ¿podremos abrir los micrófonos? Así vamos permitiéndole a nuestra audiencia a preguntar. Daniel está levantando la mano. Dale, Daniel, desmuteate y preguntale a Alejandro. Vamos con 2 o 3 preguntitas y ya te dejamos libre, Alejandro. Respecto a lo que acabas de decir, yo quiero aclarar algo. Quiero plantear lo siguiente para la discusión. Para mí el fanatismo es un método que se utiliza desde los orígenes de la humanidad. Lo usaron los faraones, lo usaron los religiosos. Es una manera de conducir a la gente en forma grupal hacia un objetivo. Hoy el fanatismo está instalado en todas las actividades que hacemos en la sociedad. O sea, ese mecanismo de agrupar a la gente y de conducirla tanto a escuchar una ópera como ir a la guerra, está flotando. Entonces, yo lo que pienso, lo hago cortito, hay varios pasos. La primera es la de la formación del juicio. La formación del juicio me permite generar prejuicios. Con los prejuicios formo ideologías y con la ideología formo una cosmovisión. En política, el fanatismo aparece. Vamos a hablar solamente de la política. Surge como la herramienta para poder organizar a la gente y conducirla a un objetivo. Milei es un profesional y un teórico de los números. Y él lo que está haciendo ahora es tratar de llevar su teoría de la economía a la política. Y entonces necesita forzosamente pasar por este paso que es el de conformar grupos fanáticos que lo ayuden. Entonces, él está viviendo lo que viven todos los políticos. Entonces, frente a la postura de lo que recién planteas, María, a mí me preocupa, porque el planteo que estás haciendo vos es la de generar un partido único. ¿Comprendés el juego? O sea, si entramos en el tema de la política, el fanatismo nos va a llevar a creer que tenemos que conformar algo y entonces que toda la gente entre ese algo y conducirla. Entonces, no lo digo recriminándote, sino te quiero decir que si definimos al fanatismo como un método, una herramienta para conducir a la gente, nos resulta difícil poder operar libremente. O sea... Te entiendo, Daniel, pero diciendo con vos, yo no creo que el fanatismo sea una herramienta, sino es una conducta. ¿Sí? Es una conducta aprendida para lograr un determinado... Correcto. Conductismo en términos
en términos, quiero dejarle también tiempo al resto de la gente, en términos de lo que planteé, es, si queremos nuevamente tener la oportunidad que tuvo la UCD en su momento de poder ser una tercer fuerza para romper este binomio, necesitamos organizarnos nuevamente. Nos guste el término organización o no, pero así como estamos trabajando sobre la sociedad, me parece, con los resultados que estamos teniendo, que no es la forma óptima. Tenemos como primer punto de partida, vino bien, bueno, pero de ahora en más tenemos que organizarnos y hacer las cosas de otra forma porque no llegamos. O Me sea, gustaría, gracias Daniel, me gustaría escuchar la opinión de otras personas. Puede ser, muchas gracias. ¿Está el doctor Eduardo Fildeira Lima por acá o se retiró? ¿Se fue? Se fue, qué lástima, porque me había escrito una pregunta. Está Eleonora Nazar. Muy buenas noches, Eleonora. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola María, ¿cómo estás vos? Muy Álvaro, bien. me Escúchame, alegro. Alberto, ahí va. ¿Cómo estás, Alberto? Bien. Estaba escuchando atentamente a Alejandro, muy interesante. Escuchamos, Alejandro, Alberto, perdóname. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta a Alejandro y vamos cerrando? No, para nada. Realmente, simplemente no he tenido el gusto de conocerlo en forma personal, pero me gusta mucho su actitud de pensamiento y su forma de tratar de entender cómo nosotros los mayores nos asustamos un poco a veces del lenguaje que utilizan algunos jóvenes que se identifican. Están jóvenes, pero se identifican con los jóvenes. Parece que por ese lado pasa. Yo creo que tienes razón. Nosotros tenés razón en cuanto a la conformación de un grupo. Me importa un bledo si se llama liberal, si se llama UCD, que es mi corazón, o si se llama conservadurismo. No lo sé, no me interesa, pero lo que sí sé es que espero que en 2023 estemos todos juntos, porque lo que está en juego es demasiado como para que algunos eguitos personales puedan arruinar lo que puede ser la salvación del país, y en este caso de una parte. Nada más que eso. Te agradezco tu espacio, María, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Alejandro, quiero darte las gracias en nombre de todas las personas que conformamos Mujeres Liberales Argentinas. En realidad, ahora hemos abierto aún más el paraguas porque la participación dentro del grupo están iguales. Hay tantos hombres como mujeres, entonces hemos decidido dejar las siglas MLA, Aires de Libertad, para que todos tengan su parte de participación. Así que te agradezco muchísimo, fue un placer conocerte, escucharte y bueno, nuevamente te convocaremos en algún otro momento porque sabiendo que sos amigo de Roberto Kachanowski, vamos a volver a invitarte a charlar algún tema junto con Roberto, que es un divino total. Les cuento que el día 7 de septiembre, a las 2 de la tarde, vamos a tener una entrevista con una señora afgana, vive en Kabul, que nos va a contar cómo está surgiendo el feminismo en Afganistán luego de Biden. Así que no se lo pierdan, va a ser muy interesante. Veremos a ver si podemos lograr una traducción simultánea, si bien la entrevista va a ser en inglés. Estoy trabajando para que podamos compartirla con el resto de nuestra audiencia, porque creo que somos los primeros en lograr esto y vale la pena poder tener esta participación.
Bueno, muchísimas gracias a todos, les mando un beso, que tengan muy buenas noches y buen descanso. Gracias, María, gracias, Bye. Álvaro, un abrazo. Hasta luego. Gracias, Chau, Alejandro. chau. Gracias. Chao, Álvaro, gracias. Bye. Chao, Álvaro, hasta luego. Hasta luego, Alberto. Hasta luego a todos. Chao, chao.